¿Por qué es una buena idea que no dejes entrar a los agentes de la CIA a tu casa, a tu país? ¿Por qué no dejarlos ingresar como se intentó hacer en México a nivel federal? Es una muy buena idea. Vamos a verlo a través de una historia que se cuenta como un policial. Empieza en una casa del barrio Equipetrol en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En una misma mesa están sentados un jerarca nazi llamado Klaus Barbie y un narcotraficante todavía desconocido pero en ascenso, Pablo Escobar. El almanaque marca 1981. La historia que les traigo podría ser la anécdota de cómo se conocieron dos personas, cómo en un momento y en un lugar confluyen dos biografías que vienen de dos mundos y de dos tiempos diferentes. Podría ser apenas eso, la historia de dos personas, pero es muchísimo más. El ovillo tiene tantas puntas que, según del cual tiremos, podemos terminar en Washington, en Ucrania, en el Vaticano, en México o en Taiwán. Y podemos viajar en el tiempo desde 1945 hasta 2026. Ese encuentro, el cruce de esas dos biografías, es una bisagra entre dos tiempos y un germen de mucho de lo que ocurre en el mundo todavía hoy. Los personajes que tenemos sentados en esa mesa, mientras circulan carnes a las brasas regadas con champán Dom Perignon, representan los dos grandes temas que tenemos en agenda en nuestro presente, en América Latina y más allá. En una cabecera está sentado el narcotráfico, en la otra los antecesores de las extremas derechas actuales. En esa mesa están sentadas las dos fuerzas que utiliza hoy Estados Unidos con Donald Trump para dominar América Latina y para romper el tejido de nuestras sociedades. Ahora que han inventado esto del narcocomunismo, o en el caso de México el narcogobierno, esta historia da vuelta a la tabla porque en esa mesa en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, nacen la narcoderecha y el narcofascismo, al menos en su versión moderna. Para contarla nos vamos a remitir a una investigación del periodista boliviano Boris Miranda y vamos a sumar otros ingredientes. Hoy el Aeroflot, piloteado por la comandanta Afino Genova, es una pequeña avioneta ubicada en una pista clandestina en las afueras de Medellín, Colombia. A mi avioneta se sube Pablo Escobar, nadie menos. Atravesamos el Amazonas y aterrizamos en otra pista clandestina ubicada en el departamento de Beni, o tal vez Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La casa a la que se dirige es de Roberto Suárez, un terrateniente y empresario ganadero que diversificó sus actividades. Detrás de las vacas había un montón de hojas de coca. En ese momento, Roberto Suárez bien podría haber sido considerado el primer gran narcotraficante moderno. Su historia fue contada por su esposa en este libro, Mi vida junto a Roberto Suárez. También por los periodistas David López Canale y Christian Bergman en este otro libro, El narco y el nazi. ¿Qué hace Pablo Escobar en Bolivia? Colombia aún no tiene una gran producción de hojas de coca y Bolivia sí. Allí se procesa hasta obtener la pasta base. Lo que no había en Bolivia, pero sí en Colombia, eran laboratorios para cristalizarla hasta convertirla en cocaína. Roberto Suárez es proveedor de la pasta base de este incipiente Pablo Escobar. Las avionetas salen regularmente desde Colombia, aterrizan en una pista clandestina en el departamento de Beni y vuelvan a Colombia trasladando la pasta base. Hasta aquí tenemos el narco. Pero, ¿cómo llegó el nazi hasta Bolivia? Tengo la duda. Para averiguarlo, nos tenemos que ir a Berlín en 1945. Terminada la guerra, cambia la obsesión. Ahora se trata del comunismo. Estados Unidos y la precuela de la CIA, que aún no había sido creada, comienzan a reclutar a los jerarcas nazis y a las redes que habían construido en Europa. Los enemigos de antes podían ser aliados valiosos para la Guerra Fría que se empezaba a configurar. En ese momento se empieza a reclutar la red Stay Behind, activos nazis que habían quedado detrás de la cortina de hierro en el territorio ocupado por la Unión Soviética. Para Estados Unidos, comprar estas redes de inteligencia llave en mano ahorraban el tiempo y el trabajo de tener que reclutarlas desde cero. Esas redes tienen derivaciones para todos lados, pero vamos a nombrar otras además del narco. Una bien actual, Yaroslav Stepsko, es un nazi ucraniano reivindicado por el régimen actual en Kiev. En aquel momento también fue reclutado por la CIA. Los ultras de hoy son descendencia directa de aquellos. Los resultados de las operaciones de inteligencia realizadas hace 80 años aún siguen teniendo efectos. Para muchos de los jerarcas nazis, el destino fue otro. En Europa eran buscados por sus crímenes y debían desaparecer. Para eso se implementaron las rat lines, las líneas de las ratas. ¿Qué es esto? Proveerles nuevas identidades y permitir su huida. En esa operación participó la Iglesia Católica, que proveía cobertura, y la inteligencia también de Estados Unidos.
Unidos. Por esa vía, muchos jerarcas nazis terminaron en Sudamérica. El que nos atañe, Klaus Barbie, es uno de ellos. Fue un alto mando de la Gestapo que tuvo a su cargo una zona de Francia. Por sus crímenes se lo conoce como el carnicero de Lyon. Fue reclutado por la inteligencia estadounidense en 1947 y su nueva identidad provista por el clero católico fue Klaus Altmann. Con ese nombre se escapó en barco junto a su familia, primero a Buenos Aires, a donde llega en abril de 1951, y luego por tierra hasta Bolivia, donde finalmente se estableció. Su llegada a Sudamérica está documentada en este informe desclasificado elaborado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Durante los años que siguieron, Barbie trabaja para la CIA y establece relaciones con la cúpula militar de Bolivia. En la década del 70 conoce a Roberto Suárez y nace su alianza. El empresario se está reconvirtiendo en narco y el nazi aporta contactos, experiencia militar y activos de inteligencia. Esa alianza, sumada a Pablo Escobar, llega a controlar el 90% de la cocaína mundial. Las hojas se cultivan en Bolivia, como pasta base hacen escala en Colombia, para luego terminar como cocaína en Estados Unidos y en Europa. La relación entre Barbie y Escobar, aunque no está detallada en mi libro, dice Aida Levy, esposa de Suárez, del empresario que se diversifica, comienza el 8 de enero del año 1981 en la fiesta de cumpleaños de Roberto en nuestra casa del barrio Equipetrol de la ciudad de Santa Cruz. Otro entrevistado le dice a Boris Miranda, el periodista boliviano que investiga el caso: no te imaginas los operativos de protección que se montaban acá cada vez que llegaba Pablo Escobar. Barbie en persona se encargaba de limpiarle el camino, dice. ¿Cómo lo hacía? Para ello había armado un grupo paramilitar articulado con las Fuerzas Armadas que se lo conocía como los novios de la muerte. También tenía un brazo civil, casi todos abogados, que se ocupaban de borrar rostro y lavar el dinero. Tenían gran influencia sobre las dictaduras de Hugo Banzer y de García Meza, a tal punto que llegaron a ubicar funcionarios en esos gobiernos. Pero a este relato le está faltando un ingrediente. Klaus Barbie no era un agente de la CIA que en sus ratos libres le daba protección a narcotraficantes. Todo este dispositivo era dirigido por la CIA y Klaus Barbie su engranaje. En esta parte de la historia tenemos que introducir a Michel Levin, un agente de la DEA destinado a Buenos Aires. Por ese entonces la DEA era una agencia menor y Levin creía ingenuamente que su misión era combatir al narco. Cito a Michel Levin en conversación con el periodista boliviano: mientras vivía en Buenos Aires me hacía pasar por un mafioso siciliano y así me encontré con la gente de Roberto Suárez. La CIA en ese momento no tenía idea de lo que estaba haciendo la DEA, ni le importaba. A su juicio, los agentes de la DEA éramos aficionados incompetentes. Ellos, mientras tanto, estaban fomentando el derrocamiento del gobierno de Lydia Gayler. Su principal activo para el control de los militares bolivianos en ese momento era Klaus Barbie. Fue uno de los varios activos ex-nazis que tenían trabajando en América del Sur en ese momento, cuenta Levin. ¿Qué hizo Levin? Bajo su cobertura de mafioso siciliano, compró a Roberto Suárez 1.000 kilos de cocaína que debían viajar desde la pista clandestina en el departamento de Beni y terminar en Florida. La operación fue un éxito. La cocaína terminó en Estados Unidos y 2 bolivianos fueron detenidos en el Kendall Bank de Miami después de recibir el pago. Toda la red estaba al descubierto y podían ser desarticulada. Levin creía que su operación era el mayor golpe de la historia contra el narcotráfico. Y podría haberlo sido, pero entonces apareció la mano de la CIA. Nadie podía ser detenido, todos debían quedar libres. Levin relató la historia en este libro, La guerra falsa, fraude mortífero de la CIA en la guerra a las drogas, que escribió luego de retirarse de la DEA. Y dice sobre esta trama, cito: es la historia triste y real de una verdadera asociación entre el gobierno, los narcotraficantes, criminales de guerra nazis y la CIA, agencia cuya historia ha demostrado que es un organismo compuesto por incompetentes criminales, concluyen. Y algo, bueno, sabe de lo que habla, ¿no? Pero ¿por qué la CIA interviene para liberarlos, para liberar a estos narcotraficantes, ¿no? ¿Qué intereses y qué derivaciones había detrás de la operación? Mucho más de lo que puede parecer. Decíamos al principio que con esta historia podríamos viajar a cualquier punto del globo y mencionamos a Taiwán. No fue al voleo. En 1966, en Taipei, se crea la World Anti-Communist League, Liga Anticomunista Mundial. El presidente honorario es Chiang Kai-shek, el líder del nacionalismo chino, que tras perder la guerra contra Mao Zedong se refugia en Taiwán. Otro punto caliente de la geopolítica actual que se remonta hasta allí.
La Liga Anticomunista Mundial tendrá su capítulo latinoamericano y durante un lapso en aquellos años fue presidido por el dictador boliviano Hugo Banzer. Por esta liga pasaron decenas de dictadores y genocidas, desde Alfredo Stroessner, el dictador paraguayo, hasta las huestes del chileno Augusto Pinochet y de las dictaduras centroamericanas. En 1980 se realizó el cuarto congreso de la Confederación Anticomunista Latinoamericana. Fue presidido por el general argentino Guillermo Suárez Mazón y en su intervención subrayó la necesidad de desarrollar la lucha anticomunista en América Central. Un año antes se había producido el triunfo de la revolución sandinista. En aquel periodo, militares argentinos viajaron a Centroamérica para instruir a sus pares en las técnicas que habían utilizado en su país: torturas, asesinatos, desapariciones, interrogatorios. Hablamos mucho en este programa sobre todo esto. Estas operaciones y otras similares que se desarrollaron en casi todos los países de Latinoamérica necesitaban mucho financiamiento, un flujo constante de decenas de millones de dólares, entre otras cosas. En 1985 se conoce el caso llamado Irán-Contras. ¿Qué es esto? Un dispositivo en el cual se recaudaba plata por dos vías: vender armas a Irán y tráfico de drogas. ¿Dónde debía terminar esa plata? En todo este entramado que estamos contando. ¿Cuál era el vértice donde terminaba el caso Irán-Contras? El coronel retirado Oliver North, quien coordinaba toda la operación desde el Consejo de Seguridad Nacional del presidente Ronald Reagan. Y permítanme agregar un elemento más, va a ser el último, les prometo. Todo tiene que ver con todo y luego cerramos el círculo. La cocaína boliviana viajaba hacia Estados Unidos y ahí nació un derivado más barato, el crack. El consumo de crack hizo estragos en las comunidades negros y no fue casualidad, fue un objetivo. Desde los años 60 y hasta principios de los 80, las comunidades negras en Estados Unidos dieron a luz un movimiento social que se organizaba e iba creciendo. La introducción del crack en estas comunidades fue parte de la estrategia para destruir este proceso de organización. Bueno, y ahora sí cerramos el círculo. Un narco producía la droga y un nazi que trabajaba para la CIA garantizaba la operación y la seguridad de las rutas. Una parte de esa droga destruyó la organización social que estaban desarrollando las comunidades negras en Estados Unidos. La plata gastada por esos jóvenes que compraban crack y cocaína terminaba en los bolsillos de la CIA y del Consejo de Seguridad Nacional, que utilizaba para financiar los crímenes que los militares latinoamericanos ejecutaban en sus propios países en nombre del famoso combate contra el comunismo. En los 40 y tantos años desde el comienzo de esta historia hemos escuchado todo el tiempo acerca de la guerra contra el narco. Desde que esta supuesta guerra comenzó hasta el día de hoy, la producción mundial de cocaína se multiplicó desde las 125 toneladas hasta las más de 4.000 actuales. ¿Por qué? Porque nunca hubo ninguna guerra contra el narco. Lo que hubo fue una alianza o una toma del control por parte de Estados Unidos de los beneficios que generaba el narco para financiar sus operaciones más oscuras en todo el mundo. En 1981, bajo la gestión de un jerarca nazi, la CIA creó el narcofascismo. De aquellos barros nacieron estos lodos.